Gracias, Julio, nuevamente. Gracias. Según el vicegobernador Mariotto, hace unos días, en declaraciones, quiere privatizar los puertos. Y Julio me decía antes, fuera de cámara, que ya está todo privatizado. Bueno, ¿esto es bueno o malo con lo que queda? La verdad que hay que entender esto. La Argentina, hace de la década de que gobernó el compañero Menem, entregó todos los puertos, privatizó todos los puertos. El puerto de Buenos Aires es privado. De hecho, el gobierno hoy está negociando la renovación de los contratos para que las empresas privadas sigan invirtiendo o aumenten su inversión o garantice su inversión en la actividad portuaria, acá en el puerto de Buenos Aires, en el puerto de Rosario. Todos los puertos de Rosario son todos privados. En el puerto de La Plata también hay puertos privados. Hace poco están terminando una terminal muy importante ahí. Es decir, existen algunos puertos públicos todavía, pero no son trascendentes ni tienen peso en la ecuación. Que el puerto sea privado o no dentro del país, en realidad no cambia el problema de fondo que tiene la Argentina. El problema de fondo de la Argentina es de que la carga que hoy sale del país no lo manejan los argentinos. ¿Y cómo? ¿Por qué ocurre esto? ¿Dónde se demuestra esto? Hace poco el gobierno sacó una resolución, la 1108. Esa resolución, ¿qué hizo? Cortó de alguna manera la tremenda sangría de carga que se hacía sobre los puertos de Uruguay, porque la carga argentina iba y hacía las transferencias a los barcos de ultramar en el puerto de Uruguay. ¿Por qué? Por una cuestión de costo que lo paga ¿quién? Los dueños de la carga. Lo que ocurre acá es que los dueños de la carga, los grandes importadores, las grandes multinacionales, que son los que se llevan la carga argentina, no quieren pagar los costos argentinos. Y en esta situación general, ¿qué ocurre? No quieren pagar los impuestos que pone el gobierno en este sentido, no quieren pagar, por supuesto, el costo de la sociedad nuestra, o sea, del estatus social argentino. ¿Qué significa el estatus social? El 11% de jubilación, el 3% de obra social, el 3% de deporte sindical, es decir, todo lo que significa nuestro estatus social. ¿Y qué quieren las grandes multinacionales? Pagar lo menos posible. Entonces, el factor de ajuste que se transforma en nuestro salario. Porque posiblemente el gobierno tampoco quiere, de alguna manera, no tiene política fiscal que trate de equilibrar ese juego de intereses. Pero el dueño de la carga, hoy por hoy, es el que nos impone a nosotros la política portuaria y la política navegable. Julio, hace unos días nada más se realizó el segundo congreso en Rosario. Octavo congreso. Octavo. Sí, el octavo congreso de transporte fluvial. Bien. ¿A qué conclusiones se llegaron a raíz de todos estos problemas o cuál fue el punto álgido a discutir? Bueno, la primera conclusión que se llegó es que los puertos están haciendo inversiones importantes y están tratando de superar situaciones que le genera la propia aduana para hacer más eficiente el transporte de la carga. Y la otra conclusión que se llegó es que la Argentina está haciendo toda la inversión para que los dueños de la carga se la lleven de la forma más rápida y barata. O sea, rentabilidad del extranjero, del vecino. Claro, porque fíjense que lo que ocurre acá. Por ejemplo, la Argentina, en estos últimos 15 años, invirtió cerca de 800 millones de dólares de Santa Fe al sur para canalizar el río, para profundizar todo el sistema de contrase. Las empresas privadas, en este contexto, invirtieron en los puertos, han avanzado muchísimo en ese sentido, pero el 100% de los barcos de ultramar que se llevan la carga son de bandera extranjera, el 100%. ¿Y qué más ocurrió? Este gobierno, el gobierno de Cristina, en estos últimos 3-4 años, invirtió 111 millones de dólares de Santa Fe al norte, dragado, balizamiento, sistema de contrase, para que navegues ¿quiénes? Las banderas paraguayas, bolivianas, que hoy son las flotas más grandes que hay en Latinoamérica, y nosotros no tenemos barco. ¿Eso no está implícito en un acuerdo en el Mercosur? Bueno,
Acá hay que explicar lo siguiente. En el año 1992 se votó un acuerdo de transporte hidrovía Paraná-Paraguay que participaron 5 países. Este acuerdo de transporte, básicamente, ¿qué fue? Creó la reserva de carga regional. La Argentina, que ya se dio esa reserva de carga, la Argentina no tiene hoy reserva de carga. La Argentina cedió, en beneficio primero de este acuerdo regional, su reserva de carga, por un lado, y eliminó la reserva de carga en lo que hace al transporte de ultramar. ¿En beneficio de quiénes? De las empresas multinacionales. Muy bien, esta reserva de carga que creó esta norma significa que los 5 países miembros, y esto es anterior al Mercosur, para que no nos confundamos, no tiene nada que ver con el Mercosur, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina son los únicos países que pueden transportar esta carga. ¿Cuál es el problema? Que justamente los dueños de la carga dicen, bueno, perfecto, entonces nosotros vamos a sacar la carga con bandera paraguaya o con bandera boliviana. ¿Por qué? Porque son los países que estructuralmente tienen menor costo social, no hay convenio colectivo, no hay estructura social, tiene menor costo impositivo. Paraguay por todo concepto le cobra creo que el 9 o el 10% a los empresarios y por todo concepto, y Bolivia directamente no sé si cobra, pero cobra también muy poco impuesto. Entonces, ¿qué ocurre? Los dueños de la carga dicen, es muchísimo más barato sacar por esta hidrovía, ¿no es cierto?, la carga con estas banderas. Y la Argentina no tiene políticas al respecto. Digamos, ¿qué tendría que hacer la Argentina ante esta situación? Estamos hablando de mucha carga. En el 2012 cerramos con 20 millones de toneladas de carga. ¿La Argentina qué dice? ¿Qué hace? Nada. ¿Por qué? ¿Qué tendría que hacer la Argentina? En primer lugar, para competir con las banderas en esta situación tendría que decir, bueno, yo cobro el mismo impuesto que Paraguay. Entonces, algunos que no están de acuerdo con esto dicen, no, pero entonces los salarios, es mentira, porque la bandera paraguaya, el trabajador paraguayo hoy gana más que el argentino. ¿Y por qué gana más que el argentino? Porque el argentino deja casi el 50% de su salario en impuestos. Sí. El tripulante paraguayo se lleva el 92-98% de su salario. Total. Entonces, al armador país le sale más o igual el argentino que el paraguayo. La diferencia, ¿cuál es? Que el tripulante paraguayo se lleva casi toda la plata que genera y el argentino deja el 50 y pico % de su salario. Pero para redondear esta ecuación, entonces, ¿qué pasa? Las flotas han crecido porque las inversiones fueron a los lugares donde le dan las mejores condiciones de explotación. ¿Qué tendría que hacer la Argentina? Tener una política de manera tal de ser parte de este gran negocio, porque nosotros mantenemos el río. La inversión la hacen los argentinos con sus impuestos, no lo hacen los otros países, la hacemos nosotros. En primer lugar, tener una política y decir, bueno, igualamos las condiciones y a partir de ahí tener una política con los países del Mercosur y decir, muchachos, levantemos esto porque necesitamos recaudar más. Ahora, Julio, en este contexto hay muchos gremios que están hondamente preocupados con relación a este famoso tema del desempleo, que realmente preocupa en muchos. En la construcción, 18.000 puestos de trabajo perdidos en el último año. En la parte automotriz trabajan turnos de mañana y los de atrás cobran el 65%. En el sector naviero, ¿la preocupación es así también tan importante? No escapa la realidad, ¿no? Le voy a dar un concepto. Muchos dicen, por ejemplo, vamos a hablar un poco del cepo al dólar, que es todo un tema en el país. Entonces, muchos dicen, bueno, y el embarcado, ¿no? O el armador. Generalmente el trabajador que ve nada más que su realidad concreta, ¿no? Dice, bueno, a mí que me interesa el cepo al dólar. Bueno, el cepo al dólar trajo como consecuencia concreta que se paralizó la construcción. Sí, seguro. Porque nadie invierte. Hay problemas para disponer del dinero, por un lado. Cuando se paraliza la construcción, se paraliza el consumo de arena. Porque todo lo que vemos alrededor nuestro, si nos paramos en el centro de la ciudad,
de Buenos Aires, de todo el conurbano y todo lo que nos rodea, está hecho con arena. ¿De dónde sale la arena? Sí, está ahí del río, ¿no? Se sale del río. ¿Quién la trae la arena? Las barcazas. Las barcazas, los barcos. Si no hay construcción, no hay arena. Si no hay arena, no hay barco. Si no hay Es un barco, efecto dominó en todos los gremios. si no hay barco, no hay tripulantes. Con un agravante, que solamente las grandes empresas que tienen mayor espalda son las que quedan en pie y poco a poco la economía se van concentrando. Si en algún momento se reactiva la construcción, bueno, las empresas que quedaron en pie son los dueños del mercado y pueden colocar los precios en el mercado y manejan el mercado. Julio, dos temas. Uno es esto de la... dos preguntas, porque hay un tema caldente que la gente, y habías hablado la semana pasada sobre el tema de inseguridad y hechos concretos y puntuales de inseguridad, pero la inflación oficial fue en el primer trimestre del año del 10%, aparejado de un incremento del sueldo de 4,5%. Imposible, imposible. Los gremios van a la cabeza con el reclamo del 14%, pero los oficialistas de esto no dicen nada. ¿Y qué pueden decir? Es muy difícil hablar cuando sos oficialista y defender una posición que la realidad te desmiente. El gran problema de los dirigentes sindicales es que se enganchan en una política partidaria y se olvida de defender los intereses de los trabajadores. Acá se habla mucho de la cuestión del sindicalismo alineado con un gobierno y lo critican mucho a Moyano porque dicen, por ejemplo, que él estuvo en su momento con Kirchner y fue parte del gobierno. Y entonces, ¿por qué se fue? ¿Por qué se abrió? Porque el modelo cambió. Cuando cambia el modelo, empieza este problema. Entonces la discusión entre los dirigentes dicen, bueno, nosotros vamos a enfrentar este cambio porque este modelo nos afecta. Y están los otros dirigentes que dicen, no, vamos a continuar con diálogo porque la forma de conseguir es dialogando con el gobierno y se transforma en oficialista. Bueno, hoy fracasó una estrategia. ¿Quién rebobina acá? Sí, no. Fíjense lo que pasa con Esmata, lo que pasa con la Volkswagen, lo que pasa con las fábricas de automóviles, la cantidad de gente que está despidiendo. Es difícil para un dirigente hoy decir rebobinar. Ahora, si priorizamos el interés del país en primer lugar, porque por ahí pasan las cuestiones, ¿no es cierto? Nosotros no podemos sentar en una mesa a discutir estrategias políticas de crecimiento y desarrollo con un gobierno y ceder parte de nuestras apetencias en la medida de que busquemos el punto de equilibrio para crecer todos juntos. Julio, no se puede hablar con un gobierno cuando se grava al trabajo por intermedio de ganancia y no se grava a la política, a la renta financiera. Esto es un programa neoliberal de los años 90 y imposible hablar con un gobierno así. Bueno, me parece que es imposible. Por eso hay dos o tres CGT. Una CGT que dice eso y se le planta, y otra CGT que trata de negociar y que sin ningún resultado concreto. La verdad es lamentable, los dirigentes oficialistas, lo tengo que decir con toda la letra. Yo creo que hoy los dirigentes que están con Caló tienen un serio problema. Porque no pueden justificar ni defender los despidos masivos que están ocurriendo en el país. Alguien tiene que sentarse o a negociar otro tipo de políticas, ¿no es cierto?, para que sirva para todo, o enfrentar un modelo neoliberal, que ya lo hemos vivido nosotros. Es decir, otra vez el trabajador pretende que sea un factor de ajuste. Bueno, la devaluación que tuvimos, las discusiones internamente en las paritarias, los techos que se pretenden poner, buscar ajustes monetaristas. Bueno, yo creo que en ese sentido es necesario corregir el rumbo, porque de lo contrario la crisis se va a seguir profundizando, porque hay una ley natural que es matemática esto. Cuando más desocupado tenés, menos estabilidad social tenés. Seguro. Julio, emergencia de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Y hay hechos realmente alarmantes, me contabas uno. Tuve un hecho muy cercano. Y eso nos llevó a nosotros a ver lo desprotegido que estamos. Hay un hecho que pasó en Solano hace unos días, de una familia, una chica, una nena, iba al colegio secundario,
salió del colegio, lo chuparon 2 personas o 3 personas, en un Renault 2, inclusive algunos ya identificaban el auto, lo llevaron, lo violaron y después lo largaron. Se imagina que eso es dramático. Es terrible. Le destruyeron la vida a la chica, le destruyen la armonía al grupo familiar, y estas personas están impunes además. Ahora, entonces empezamos a analizar. El primer problema que tenemos, la impunidad. Porque, ¿cómo hacemos para ir a buscar a esa persona? ¿Quién está seguro que es esa persona? ¿Quién lo vio? ¿Cómo se identifica a esa persona? Entonces, descubrimos lo siguiente, que la delincuencia se mimetiza entre la sociedad humana que tenemos, entonces es muy difícil detectar si no hay una foto, si no hay una cámara, si no hay una forma de saber que ahí ese es lo que ocurrió, de detectar a ese delincuente, a ese animal que anda suelto. Y después está el otro problema. Tengo entendido que el padre, muy mal, totalmente, desequilibrado, seguramente debe salir todos los días a buscar con un arma, a averiguar, a buscar, porque se quiere vengar. ¿Y si se equivoca? No. ¿Y mata a cualquiera? Porque le pareció, le dijeron que le... Entonces, la duda que se crea como consecuencia de la impunidad que hay es muy grande. ¿Cómo se controla esta situación? Y ahí empieza la cuestión política. Por ejemplo, hay muchos intendentes que han puesto cámaras y eso ha dado un excelente resultado. Tendríamos que profundizar la forma de detectar, de estar permanentemente ploteando para que tener un control sobre los hechos delictivos. Yo venía hablando con mi compañero, decía, sí, la verdad es que todos los autos tendrían que tener un sistema que está permanente mandando una señal, y esa señal, como pasa con los barcos pasa esto, con los AIS. Esa señal, vos entrás en esa señal y sabés qué auto es, qué tipo de patente, a quién pertenece, dónde está. Entonces, fíjese una idea que tengo yo, que se tendría que tomar el gobernador. Si dice la gente que en realidad parecía que era un auto, un Renault 12, con ese sistema se busca todas las señales de Renault 12 que estaban en el área. Y se verifica que esa señal de Renault 12 que se transmitió en el lugar donde se produjo el hecho, de quién es, dónde está, cómo es, y tenemos una punta para ir a buscar al responsable de haber producido un hecho de esta característica, por ejemplo. Si no, no hay manera. No, yo creo que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con Sciolo a la cabeza, no le ha encontrado la vuelta a la inseguridad, no de ahora, sino de hace bastante tiempo. Correcto, pero no solamente Scioli. Porque he hablado la última semana con un alto fuente, con una alta fuente, pero de lo más alto de la policía de la provincia de Buenos Aires, y es alarmante. Yo a veces le decía, ¿por qué no me lo dice ante una cámara? No me lo puedo decir. Bueno, imposible. Ese es el otro problema que hay. Que para poder decir la verdad, tenés que tener protección. Estamos mal, porque si nosotros tenemos que decir la verdad y necesitamos protección, estamos viviendo en un país que no tiene ninguna oportunidad de crecer ni desarrollarse, porque una sociedad en estas condiciones no crece, al contrario, se va hundiendo en su propio pozo. Uh-huh. Bueno, está en el ciudadano, no en la gente. Yo hago la diferencia, ¿eh? ¿Saben por qué? La gente es todo habitante del suelo que no le preocupa demasiado los problemas de su hábitat y trata de vivir la vida, digamos, sobreviviendo en lo que le dejan. El ciudadano es esta gente que ha evolucionado, que le preocupa los problemas sociales, que cuando vota, analiza, piensa y de alguna manera está, digamos, concientizado que su voto vale y por lo tanto tiene que salir a preguntar, a informarse, a debatir si el hombre que están eligiendo tiene o no las condiciones, etcétera, etcétera. Ese es el ciudadano. Entonces yo digo, ¿qué digo yo? Lo siguiente. El ciudadano ahora que va, en el 2015 va a haber cambio de gobierno, tiene que pensar en todas estas cosas y emitir el voto analizando quién es quién acá. Entonces, objetivamente lo digo, el gobernador Scioli lamentablemente no logró soluciones en la provincia de Buenos Aires. Yo vivo en un barrio
no tengo asfalto, no tengo cloaca, hace 40 años que vivo en el mismo lugar, no tengo los servicios esenciales que tiene cualquier población moderna de hoy. Julio, ya nos quedamos casi sin tiempo, ¿eh? Ya nos tenemos que ir. Gracias por haber participado con nosotros.